Romanos 1:18 a 2:16. Voy a leerlo si quieren acompañarme con sus vistas. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán.
Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te pedimos nos guíes en este pasaje, Señor, que es fuerte, Señor, es duro. Te pedimos que nos enseñes, te pedimos que nos reprendas y también que nos animes. Anímanos a continuar, si somos tus hijos, en tu camino, compartiendo con otros tu evangelio. Te pedimos que nos ayudes con cualquier distracción, ya sea en nuestras mismas mentes o externas, Señor, para que podamos escuchar y atender a tus verdades. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En el día perfecto del juicio de Dios, ¿ustedes serían culpables o inocentes? Ese es el título que puse al sermón. En el día del juicio perfecto de Dios, ¿serían culpable o inocente? Como sabemos, nadie está exento del juicio de Dios. Nadie está exento del juicio de Dios y no somos mejores que otros. Entonces debemos ser humildes, arrepentirnos y creer. Lo primero que vemos en este pasaje es que la ira de Dios es revelada desde el cielo. En el versículo 18 del capítulo 1 leemos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso lo podemos ver en muchas historias bíblicas muy conocidas, cuanto a cómo Dios ha juzgado desde el cielo a aquellos impíos y a aquellos que detienen la verdad. Podemos pensar en ejemplos muy claros como el diluvio, Dios enviando su juicio visible desde el cielo para destruir a toda la maldad. Podemos pensar también en las plagas de Egipto, Dios enviando estas plagas contra Faraón y contra todo el país para liberar a su pueblo, para mostrar ese juicio en contra de todo el que se opone a él y a su verdad. También podemos pensar en la Torre de Babel, por ejemplo, cuando estos hombres decían: pues hagamos esta torre que llegue hasta el cielo, y estaban muy convencidos de lo que estaban haciendo, confiando en su propia sabiduría. Y sabemos que Dios envió este juicio, envió este castigo y los separó, les confundió las lenguas. Y así podemos ver muchas historias en la Biblia. Podemos ver muchos relatos donde Dios claramente envía su juicio desde el cielo en contra de los que se oponen a su verdad y la detienen. Pero habrá un día de juicio final, un juicio donde todos estaremos ante Dios, donde todos seremos juzgados conforme a nuestras obras. Y eso es lo que quiero que pensemos el día de hoy, ya sea que estés escuchando la palabra por primera vez o de las primeras veces que lo haces, o si eres un cristiano, un hijo de Dios. También hay muchas verdades aplicables aquí. Lo siguiente es que en este juicio perfecto de Dios no hay excusa para nadie.
Me acompañan a los versículos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muchas veces tenemos la tendencia a pensar, alguien que no sabe que esto está mal y lo hace, pues no es culpable porque no lo sabía. Tiene un desconocimiento, tiene una inocencia, hasta cierto punto podemos llamarle así. Tiene una inocencia porque no sabe que lo que está haciendo está mal. Pero aquí la palabra es muy clara. Nadie tiene excusa. La creación, lo que todos aquí y todos los que han vivido desde el inicio, desde Génesis, lo que todos podemos ver, el sol, la luna, las estrellas, el agua, el aire que respiramos, da testimonio de que hay un creador, de que hay un Dios. Y veremos más adelante, no solo es eso, sino que es la ley que está grabada en los corazones de cada uno. Pero dejemos eso a un lado por un momento. Dice, la creación misma revela estas cualidades de Dios, estas perfecciones, estos atributos que no dejan duda de que Él existe. A veces, incluso nosotros mismos, tal vez antes de ser cristianos, antes de ser salvos, éramos muy necios y negábamos esa existencia. Pero como Jason dijo en la escuela dominical, negar que algo existe no hace que eso no exista. Entonces Dios existe y lo revela. Y lo podemos ver desde los pequeños, ¿no? Desde muy pequeñitos empiezan a preguntar, ¿por qué? ¿Qué es eso que está ahí, no? ¿Qué es esa cosa que brilla en el cielo? ¿Qué son esos puntitos que salen en la noche? Y esa curiosidad viene porque necesitamos intrínsecamente esas respuestas, porque estamos de alguna manera llamados a ver, sí, alguien superior existe, un creador existe. Eso es definitivo. Deberíamos ser muy necios para negarlo, para negar o para pensar que todo esto es una casualidad. Los que saben de ciencia o han estudiado me darán la razón, es tan perfecto que asusta. Todo está exactamente puesto en su lugar y no puede estar un milímetro diferente. ¿Por qué? Porque todo colapsa. Sería muy necio, en verdad, muy necio, pensar que es de la nada. Incluso algunos dicen, necesitas más fe para creer en eso. Necesitas más fe para creer en las explosiones y el Big Bang y todo eso. Una perfección tal tiene que venir de un creador igual de perfecto, más allá de perfecto, infinitamente perfecto. Entonces nadie tiene excusa para salvarse de ese juicio. A veces pueden ser juicios aquí, en este mundo, pero, porque a veces he escuchado los comentarios de esa persona se porta increíblemente mal y le va bien, le va muy bien. Tiene un mejor trabajo que yo, tiene un mejor carro que yo. Sí, tal vez no va a tener el juicio aquí, en este mundo, pero como cantamos en un himno hace poquito, el tiempo aquí es muy corto. Y llegará ese día, o que moramos, o que Cristo regrese, donde vamos a tener que enfrentar ese juicio. Entonces nadie tiene excusa. Entonces, ¿qué sigue? Vamos al versículo 21 a 23, por favor. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron
la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces podemos ver que la falta de la aceptación de esta verdad, la existencia de Dios y que solo hay uno, nos lleva a la soberbia, a la necedad y por consecuencia, una de las consecuencias que vemos aquí, la idolatría. Recordamos que siempre este tipo de pecados, o en general los pecados, vienen de ya sea una falta de conformidad o un engaño. Falta de conformidad, pues estaría yo mejor si hago esto. Estaría yo mejor si en vez de obedecer a Dios, hago lo que se me da la gana. Entonces, en este pasaje dice, es tal esa falta de aceptación de esa gran verdad de la existencia del Dios Todopoderoso, que se envanecen, que se vuelven necios, que creen que tienen todas las respuestas en sí mismos. Dios no existe. Son cuentos de hadas, son historias, son mitos. No, yo quiero hechos. Y se atreven. Y tal vez algunos aquí nos atrevimos cuando no éramos salvos a decir, son tonterías. Yo quiero cosas lógicas. Y somos tan soberbios y tan necios que pensamos que nosotros, un humano finito, tiene las respuestas de algo tan infinito como la creación misma y como la explicación de Dios. Dice, conociendo a Dios, teniendo en sus corazones esa evidencia y en la creación esa evidencia de la existencia de ese Dios, no le glorificaron como a Dios. Se envanecieron. ¿Y en qué terminó eso? Versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles. En México casi no sabemos de idolatrías a imágenes, ¿verdad? Pero es así. Y si vamos a nuestro pasado, siempre ha sido así. Tratas de darle una explicación a algo, y en vez de aceptar ese poder superior del único y verdadero Dios, no, pues es Tlaloc, llueve porque pues Tlaloc está. Es necedad. Es necedad. Confiamos más en lo que nuestra propia mente crea y algo que supuestamente es tangible que en lo que nos está revelado, que en lo que es obvio. Pero dice que nuestros necios corazones son entenebrecidos, están llenos de tinieblas, les falta luz. No podemos tener esa luz. No podemos hacer que esa luz salga de nosotros. Nos tienen que iluminar. Pero bueno, vemos como parte de las consecuencias de esta necedad, de esta soberbia, de esta idolatría, de este alejamiento de Dios, porque es lo que quiere englobar, aquí es la idea que quiere dar, este alejamiento completo de Dios. Y no, pues yo tengo mis respuestas, tengo mi sabiduría, yo estoy bien. Vemos en lo que falta para terminar el capítulo, versículos 24 a 32, que entonces Dios los deja en sus propias pasiones y los resultados son terribles. Entonces ellos han decidido rechazar a Dios, han decidido no ver lo obvio. Sus corazones están completamente desviados. Entonces Dios sí activamente los deja en esas pasiones, en esas rebeliones. Y vamos a leer lo que dice los pasajes. Versículo 24 dice:
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y esa es la primera de las 3 veces que dice Dios los entregó. Aquí nos habla de los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, y nos habla de sus corazones, nos habla de esa idolatría, de honrando a las criaturas y no al Señor. Los entregó a esa inmundicia. Adelante. Honra a las criaturas, confía en las criaturas. Eso es lo que quieres, ¿no? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y en la Biblia podemos ver cuán peligroso es eso. Veíamos también hace rato en la escuela dominical y en la prédica también los ataques de Satanás, los ataques del enemigo son a través de la mentira, de cambiar la verdad, de transquiversar la verdad. Muy peligroso. Y vemos las consecuencias, versículos 26, 27. Dice otra vez, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Los entregó a concupiscencias en sus corazones y también a pasiones vergonzosas. Y nos habla del uso natural de la mujer e igual que el hombre dejó el uso natural. Podemos ver claramente que se estaban desviando hacia la homosexualidad. Y vuelvo a lo mismo, son puras mentiras. En la primera, en tus corazones, no alabes al Dios verdadero, alaba a imágenes, a hombres. Estás bien en tu propia sabiduría. Y acá, Dios dijo, hombres con hombres, un hombre con una mujer, el matrimonio, y aquí estaban pervirtiendo todo eso. Recordemos que son personas que no necesariamente, o más bien lo más probable es que nunca hubieran escuchado la ley. Por eso estamos diciendo que nadie tiene excusa. Y al final vamos a ver lo que les digo en cuanto a la ley en sus corazones. Pero no había excusa alguna. Dios es muy claro en su palabra y Dios es muy claro también en su revelación, ya sea su revelación general o especial. Versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es un todo. Si vemos en los versículos 24, 26, 28, vemos los corazones, las pasiones, las mentes. Una vez más, dice todo esto para englobar, es un todo. Estaban completamente perdidos. No había una parte buena que sí estuviera buscando el bien. Todo estaba pervertido, todo estaba necio, todo estaba desviado completamente de Dios. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Estos hombres eran murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales,
sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este abandono, este acto de Dios dejándolos en sus pasiones, en su pudredumbre total, desencadena en todo eso que acabamos de leer. Y creo que naturalmente ya estamos pensando, sí, claro, por eso mi jefe es así, por eso mi maestra es así. Sí, claro, pero también nosotros éramos así. Porque Dios nos ha salvado, pero nos salvó de esto, justamente. Esta lista de descripciones de pecados, de cómo es una persona que ha sido dejada por Dios, dejada a su propia naturaleza, nos describe muy bien a cualquier ser humano, ya sea a los hijos de Dios antes de la salvación o a los incrédulos. ¿Cuál es la diferencia entonces con nosotros los hijos de Dios? Justamente eso, que somos hijos de Dios. Podemos llamarle Padre y somos justificados por Él a través de Cristo. Digo esto porque la tendencia y la transición al capítulo 2 era ese envanecimiento, ese sentimiento de superioridad que podían llegar a tener los judíos. Toda esta lista de cosas, toda esta perversión que ya leímos, llegaba y vemos que no solamente a que hacían las cosas, sino que se gozaban con los que las hacían. No solamente yo hago el mal, sino me da gusto cuando veo que tú y tú y tú y tú están haciendo el mal. Así de perdido y desviado está el ser humano sin Dios. Pero como les decía, vamos a esa transición al capítulo 2, y si la tendencia de incluso algunos hijos de Dios podría ser, ay sí, pobres pecadores, ¿no? Pero esa no es la actitud del Hijo de Dios. La actitud del Hijo de Dios es de agradecimiento, porque de ahí me sacaste. Y dice el capítulo 2, versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y aquí hay dos cosas. Primero, no debemos juzgar o sentirnos superiores por conocer de Dios. Esa no es la actitud del verdadero Hijo de Dios. Muchas veces, aún como cristianos, hacemos las mismas cosas que juzgamos. Y como vimos, nadie escapa al juicio de Dios. Entonces dice, versículo 2, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Hay dos caminos. Si haces lo mismo que estas personas y te da igual, ponte a pensar, ¿de verdad soy hijo de Dios? ¿De verdad he sido salvo? O el otro camino, tal vez haces algunas cosas, algunos pecados, tal vez tienes algunos pensamientos o algunas acciones o actitudes como estas personas que está describiendo aquí. Pero tu reacción es
de arrepentimiento. Esa es la clave. Porque ¿cómo realmente podemos saber si estamos del lado bueno o del lado malo para cuando el juicio llegue? El versículo 4 es una clave. Dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, si tú te llamas hijo de Dios, pero nunca te has arrepentido de tus pecados, nunca lo has pensado, nunca lo has meditado, o lo sigues haciendo sin remordimiento alguno, sin arrepentimiento alguno, ¿eres hijo de Dios en verdad? Porque esa paciencia, esa bondad, esa benignidad, todas esas atributos buenos que tiene Dios, que son parte de su misericordia, son para un resultado, y ese resultado tiene que ser el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no somos hijos de Dios. Dice el versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ¿de qué lado estás? Vemos aquí al final. Lo que describe el versículo 5 es dureza de corazón, por tanto, falta de arrepentimiento. Y desencadena en lo que podemos leer en los versículos 8 y 9. Si me acompañan. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Y el contraste sería el corazón arrepentido, que tiene como consecuencia lo que habíamos descrito en los versículos 7 y 10. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, si Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, tienes de dos: o la descripción mala de los versículos que acabamos de leer, o la descripción buena. Ahora, pagará a cada uno conforme a sus obras. Entendemos, porque la Biblia es muy clara, que no hay uno bueno. Pablo lo dice, vamos a verlo más adelante. No hay quien busque a Dios, no hay uno solo. Entonces, ¿quiénes son los que van a recibir esas recompensas o esas descripciones buenas en el día del juicio final? Pues sus elegidos, los apartados, los salvos. Y eso nos lleva a no sentirnos superiores. No debemos tener una actitud de, sí, mira, yo sé de la palabra, mira, yo tengo, Dios me salvó, casi diciendo, porque mírame, soy muy bueno, ¿cómo no me iba a salvar? Esa no es la actitud para nada. La actitud es, todas estas descripciones malas que la Biblia dice aquí en Romanos y en todas las otras descripciones en la palabra de Dios, me describían a mí. No soy mejor que el asesino que está ahí afuera, que el ladrón, que el violador. No soy mejor, pero Dios me salvó porque le plació. Y si eso no me humilla, y si eso no quita de mí toda soberbia, entonces ¿realmente te salvó? Hay que pensarlo. Vemos el versículo
11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y explica, no hay distinción, todos van al juicio. Versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, si no tienes ley, si eres una persona en una tribu en África donde la Biblia jamás ha llegado, también vas a ser juzgado por la ley. Y si has escuchado la ley, si has escuchado la palabra de Dios, vas a ser juzgado por tal. No hay quien vaya a escapar. No eres superior, tú que escuchas la ley, tú que estás aquí sentado, solo por escucharla, porque esos no serán los justificados. El que oye no es justificado, sino el que hace, el hacedor. Agradeciendo a Dios, porque de Él es toda la obra. Sabemos que estábamos muertos, sabemos que no podíamos hacer nada por buscar a Dios, estábamos muertos literalmente. No podíamos hacer nada por nosotros. Entonces todo lo que recibimos, el don de la fe, el arrepentimiento, la justificación, son regalos inmerecidos. Demos gracias a Dios si podemos ser hacedores, si podemos hacer estas obras de justicia, porque Dios nos ha salvado y por tanto podemos hacerlo. Somos hacedores, somos justificados solo porque Él lo quiso. Versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, no solo es la creación, no solo es todo lo que podemos ver. La ley está escrita en los corazones de cada uno de los seres humanos. Y me gusta cómo lo explica Jason, ¿no? Porque no todos somos unos Hitler, ¿no? Por la misericordia de Dios, porque Él lo está reprimiendo, porque podemos o pueden los que no son salvos hacer buenas obras, pero como vemos aquí, eso solo les condena más, porque demuestra la ley en sus corazones. Entonces, si se nos va a pagar a cada quien conforme a nuestras obras, deberíamos de estar asustados de llegar ante Dios y decirle, aquí están, porque no son suficientes. Necesitamos llegar ante Dios con la obra perfecta de Cristo, el único perfecto, el único que no tiene pecado, el único que merece sí estar en la presencia de Dios y decir, mira mis obras. Y ese Cristo fue el que murió, como dice, por todo aquel que cree. Entonces eso nos debe empujar. Si estás aquí sin Cristo, obviamente a buscarle, a buscar su gracia. Dice, Él no echará afuera a nadie a quien le busque. Él no va a rechazar a nadie a quien le busque. Entonces búscale, arrepiéntete y cree. Y si eres un cristiano, un verdadero hijo de Dios, justificado, que puede hacer las obras de bien porque fueron preparadas para Él, sé humilde, no te jactes. Y creo que es una gran oportunidad y gran exhortación para compartir
el Evangelio. Porque como escuchamos, como aprendemos en la Biblia, los que no escuchan la palabra están condenados. Entonces esa es nuestra misión. Lo dice la Gran Comisión, ir y hacer discípulos. Toda la Biblia nos enseña a predicar, a compartir, a evangelizar. Si no tienes a Dios, si no tienes a Cristo y si no has sido salvo por su obra, por su sangre, búscale hoy. Porque de verdad les garantizo que no va a ser nada bonito llegar ante el tribunal de Dios con tus propias obras. Y si eres su hijo, un verdadero cristiano salvado por su gracia, comparte este mensaje, este evangelio que, como vimos hace 15 días, no nos avergonzamos de él, porque es poder de Dios. Vamos a orar. Nuestro Señor, te damos muchas gracias por este mensaje. Gracias porque sabemos que nadie está exento del juicio, Señor. Tenemos el privilegio de llamarte Padre, de que nos elegiste, de que nos salvaste. Pero eso no nos hace soberbios, Señor, sino más humildes, porque no somos nadie. Somos iguales que cualquier otro pecador, que cualquier otro no regenerado que ande por ahí, Señor. Solo que tú pusiste tus ojos sobre nosotros y tú decidiste salvarnos sin que lo mereciéramos. Ayúdanos a ser valientes y compartir este evangelio. Que no nos avergonzamos, Señor, porque es lo mejor que tenemos. Ayúdanos a no jactarnos, a no creernos superiores, Señor. Y ayuda a las personas que aún tienen el corazón entenebrecido. Continúa salvando a tu pueblo, Señor, te pedimos. Gracias por este día. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.